Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a su programa Radio TV Taína. Soy Nancy Palacios y me acompañan. Adilene Morales, es un placer. Si están viendo este video, denle like y suscríbanse. Nuestra primera ponente es la doctora Amelia del Castillo Gutiérrez. Ella es abogada, agremiada en el Colegio de Abogados de Lima, docente universitario, especialista en Derecho Constitucional y Derechos Humanos, así como corresponsal de Radio TV Taína en Perú. ¿Cómo ha celebrado el gobierno de Dina Boluarte las fiestas patrias en el Perú? El 28 de julio se celebra en el Perú el Día de la Patria, la proclamación de la independencia de 1821, es decir, de que este año el Perú celebró 203 años de independencia, autonomía y autodeterminación como país. Pues es tradicional que en el Perú, el 28 de julio, en horas de la mañana, inicia con una misa solemne y el TDU presidido por el arzobispo de Lima en la Catedral de Lima, donde asistió la presidenta de la República, los ministros, congresistas y altos funcionarios del gobierno. Pues lo que nos ha llamado la atención es que el arzobispo Carlos Castillo le dio un sermón político. Dijo, es urgente fortalecer y forjar un Estado verdaderamente y ampliamente democrático. Las instituciones están hechas para defender al pueblo. Quien usa y corroe el Estado dando prioridad a sus intereses vive en la deslealtad institucional. Y el mismo día, la presidenta emitió su mensaje a la nación, la más larga de la historia del Perú. La señora se ha pasado 5 horas leyendo su mensaje y algunos ministros pues se han dormido, a uno le tuvieron que sacar. Y mientras ella hablaba de unión, de amor, de democracia, en las calles de Lima, la policía reprimía a los manifestantes contra el gobierno de Dina Boluarte, ya que se estaba dando la marcha nacional contra el gobierno, pues desde el interior del país habían viajado para las protestas del día 27, 28, 29 de julio, pues hubo represión y dentro de las demandas que exigían es la renuncia de la presidenta, así también exigían el cierre del Congreso, que todos se vayan y al mismo tiempo también exigían justicia para los fallecidos en las protestas contra el gobierno durante diciembre del 2022 a marzo del 2023. Hasta ahora, los familiares están exigiendo justicia. ¿Cuál es el avance de las investigaciones por las muertes en las protestas contra el gobierno? El avance de las investigaciones pues no ha avanzado mucho. Ha pasado más de 18 meses desde uno de los episodios más graves de violación de derechos humanos en el Perú en estos últimos tiempos, como fue las muertes, ¿no? Más de 50 fallecidos y más de 1.400 heridos gravemente, algunos leves. Y frente a estos hechos, que son crímenes de Estado, no se ha avanzado con las investigaciones. Estos hechos han ocurrido en diciembre del 2023 a marzo del diciembre del 2022 a marzo del 2023. Casualmente, en estos últimos días, Amnistía Internacional ha emitido un informe al respecto, señalando de que la presidenta Dina Boluarte es presunta responsable por cadena de mando, siendo la jefa suprema de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú. En el informe señala quién disparó la orden
responsabilidad de la cadena de mando por muerte y lesiones en las protestas en el Perú. Por otro lado, el Ministerio Público, el fiscal de la Nación, ha interpuesto una denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte ante el Congreso de la República por los delitos cometidos en el marco de las protestas, por delitos contra el cuerpo y la salud, delitos como homicidio calificado, lesiones graves, lesiones leves. Así también ha incluido a los que en ese entonces fueron presidente del Consejo de Ministros, primero Pedro Angulo, luego Alberto Otárola, y los ministros del Interior y ministro de Defensa, que ellos tenían, digamos, el mando, ¿no?, de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú. Pues la pregunta es cómo va a quedar esta denuncia constitucional, porque es la segunda denuncia con respecto a este tema contra la presidenta de la República. La primera se archivó, esta esperemos que no lo archiven, porque el Congreso pues no tiene la intención de incomodar a la presidenta, puesto que al parecer tienen un pacto, ¿no?, de no tocarse, ya que si ellos quisieran, pues con cualquier excusa o motivo de inmoralidad podrían vacarla. Pero al parecer para el Congreso, más de 50 fallecidos y heridos, ¿no?, no es cuestión de moral. Y por lo tanto, los peruanos esperamos que no lo archiven y que se haga justicia. Justicia para las víctimas, para los familiares que esperan. ¿Cuál es el papel que está desempeñando el Congreso de la República? ¿Por qué lo llaman poder sin control? En un Estado democrático hay contrapeso de poderes. En el Perú no hay contrapeso de poderes. El Congreso de la República actúa sin control y quiere controlarlo todo, pues tiene sometida a la presidenta, al Ejecutivo, a la Contraloría General de la República, al Tribunal Constitucional, a la Defensoría del Pueblo, ya que el Congreso ha nombrado, por ejemplo, al Defensor del Pueblo y a los miembros del Tribunal Constitucional. Así también pretende someter al sistema de justicia, al Poder Judicial, al Ministerio Público y casualmente a la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, la han destituido de manera arbitraria para reemplazarla con una fiscal de la Nación a su medida, la misma que ha sido ya destituida felizmente por la Junta Nacional de Justicia. Actualmente el nuevo fiscal de la Nación es el doctor Juan Carlos Villena, que está defendiendo su fuero, la independencia y autonomía del Ministerio Público. Así también el Congreso pretende someter a los organismos electorales, el Jurado Nacional de Elecciones, OMPE, para tener el control, o sea, con dos objetivos. Uno, para garantizarse la impunidad y dos, para permanecer hasta el 2026 y más allá, ya que están acomodando, emitiendo leyes para su conveniencia. Pues el Congreso ha aprobado normas que atentan el sistema democrático, atentan la educación, la economía, la Amazonía, el medio ambiente, el interés de todos los peruanos. Por ejemplo, han emitido una ley, ¿no?, la ley de prescripción de los crímenes de lesa humanidad, ¿no?, cometidos en el Perú antes del 2002, o sea, de los delitos, delitos de Estado, para favorecer al expresidente Fujimori, así también a 600 procesados. Y esto contraviniendo sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y
posturas, ¿no? Advertencias de organismos internacionales que defienden derechos humanos. Pues no les interesa al Congreso de la República, no le interesa que al Perú lo vean como un país que no cumple sus compromisos internacionales. O sea, en un claro desacato a la Corte Interamericana han emitido esta ley, ¿no? Que señala la prescripción de los delitos de lesa humanidad. Así también han modificado, han cambiado la Constitución, varios artículos de la Constitución como les ha dado la gana. O sea, ellos asumen el papel de una asamblea constituyente, de un poder constituyente, siendo un poder constituido. El Congreso no puede modificar la parte dogmática, orgánica de la Constitución, la estructura de la Constitución. Sin embargo, ellos lo están haciendo. Por ejemplo, eh, han, este, eh, han determinado la bicameralidad, el, la Cámara de Senadores y Diputados, la reelección de congresistas, cuando estos dos puntos ya se había sometido a un referéndum. O sea, el pueblo peruano ya había decidido en un referéndum que no querían reelección de congresistas, no querían la bicameralidad. Pues al parecer ellos, o sea, los congresistas, el Congreso de la República pretende estar por encima del pueblo, ¿no? Hace el papel de una asamblea constituyente cuando es un poder constituido, lo cual está mal. Gracias por el espacio a Radio TV Taína. Saludos fraternos a todos sus seguidores desde Lima, Perú, así también con Puerto Rico por su independencia y soberanía. Gracias. Muchas gracias a la doctora Amelia del Castillo Gutiérrez. En Días para la Memoria tenemos a Alonso Villalobos con el tema 9 de agosto, Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Hola audiencia de Radio TV Taína, un gusto saludarlos, soy Alonso Villalobos y el día de hoy hablaremos un poco sobre una conmemoración muy importante que se lleva a cabo el día 9 de agosto. El Día Internacional de los Pueblos Indígenas, celebrado el 9 de agosto, es una fecha establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1994. Su propósito es reconocer y promover los derechos, la cultura y la contribución de los pueblos indígenas a la diversidad cultural y el desarrollo sostenible global. La elección de la fecha conmemora la primera reunión del Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas de la ONU en 1982. Es una oportunidad para sensibilizar a la sociedad sobre los desafíos específicos que enfrentan los pueblos indígenas, incluyendo la discriminación, la pérdida de tierras y el impacto del cambio climático en sus territorios. También se busca destacar sus esfuerzos en la preservación de las culturas y tradiciones, así como su participación en la toma de decisiones que afectan sus vidas. Cada año, el Día Internacional de los Pueblos Indígenas se celebra con eventos, conferencias y actividades que promueven el diálogo intercultural y el respeto por los derechos de estos pueblos. Es un momento clave para fortalecer el compromiso global con la justicia social y el reconocimiento de la diversidad cultural en el contexto de los derechos humanos. Eso sería todo por hoy. Los dejo con mis compañeros de Radio TV Taína. Hasta la próxima. Muchas gracias, Alonso Villalobos. En el segmento cultural tenemos una entrevista realizada por nuestro compañero Enrique Caruqui a Rafael Acevedo. Él es escritor, periodista, editor y docente e investigador de lenguas y literatura en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Mientras estudiaba, dirigió la revista de poesía Filo de Fuego. Como escritor, se mueve entre la poesía, la novela, el ensayo y el teatro. Habiendo sido escritor y actor en Teatro Estudio Yerba Bruja, ha publicado los poemarios Moneda de Sal, Canibalia, Elegía Franca, las novelas Exquisito Cadáver, entre otros. Dirige la sección En Rojo del semanario Claridad de Puerto Rico. Buenas noches, amigos de Radio TV Taína. Aquí nos encontramos con Rafael Acevedo, un gran compañero, escritor.
Pero ya Rafael nos platicará un poquito de qué vamos a hablar. De hecho, el día de hoy, primero que se presente. Así que vamos a pedirle a Rafael que se presente con nosotros, con la gente de Radio TV Taína, Rafael. Saludos, saludos a todos y a todas, por supuesto. Mi nombre es Rafael Acevedo, soy escritor puertorriqueño, trabajo en la Universidad de Puerto Rico como profesor de literatura y además dirijo el suplemento cultural en rojo del periódico Claridad, que es un periódico independiente e independentista de Puerto Rico. Y por otro lado, entonces, pues tengo un sello editorial que se especializa sobre todo en primeros libros de escritores poco conocidos. Y en esa labor más bien cultural y educativa, a eso me dedico. Hoy la invitación surge a partir de la publicación de una novela titulada Muere Riggs, y esa novela está, digamos, centrada en un hecho particular que ocurre en febrero 23 del 1936 en Puerto Rico, en la ciudad capital, en San Juan, cuando un comando compuesto por dos jóvenes pertenecientes al Partido Nacionalista Puertorriqueño ejecutan al jefe de la policía de Puerto Rico entonces, el coronel Elisha Francis Riggs, que en cierto modo eso es como decir cualquier cosa, ¿no? Elisha Francis Riggs, el jefe de la policía, fue ejecutado por un comando de dos jóvenes nacionalistas, pero Elisha Francis Riggs, entre otras cosas, estuvo en Rusia destacado como lo que llamamos vulgarmente en espía y que la comunidad dice un hombre dedicado a la inteligencia, a construir una estructura de inteligencia justo en el medio de la Revolución Rusa. Estamos hablando de 1916, 1917. La, eh, el operativo que permitió que Kerensky huyera de Rusia lo preparó Elisha Francis Riggs. Elisha Francis Riggs estuvo en el momento en el que se firmó la paz al final de la Primera Guerra Mundial como un attaché del gobierno norteamericano. Elisha Francis Riggs participó de manera, de nuevo, como el aparato de inteligencia que culminó con el asesinato del eh, luchador nicaragüense Augusto César Sandino. Eh, y en ese contexto, ese individuo fue el que se trajo a Puerto Rico con el único propósito de reprimir al movimiento independentista y específicamente al Partido Nacionalista Puertorriqueño, que en aquel momento era el grupo más radical, el que se enfrentaba al imperialismo norteamericano de manera frontal, sin ningún tipo de cortapisas, ¿no? A mí me llama la atención, siempre me llamó la atención ese hecho en específico porque marca un antes y un después en la política puertorriqueña. Y además por el hecho de que se trata de, de un evento que tiene tangencias con otros países, ¿no? Y otras luchas. Por ejemplo, la ejecución de Elisha Francis Riggs está motivada, según lo dice uno de los que planificó ese ataque, precisamente porque se trataba del individuo que había planificado la muerte de Sandino. Así es que en ese sentido, pues hay un modo de ver este evento como un gesto no solamente a favor desde el contexto en el que se estaba pensando, ¿no? Cuando se llevó a cabo, de la lucha independentista puertorriqueña, sino también como un acto, digamos, internacionalista, si lo queremos llamar así, de la lucha contra el imperialismo norteamericano en otros lugares en Hispanoamérica. Eh, entonces, ese hecho particular, ese hecho histórico que a mí me parece trágico en el sentido clásico de la palabra, ¿no? Es decir, un evento que poco a poco se va presentando, pero que ya ha dado como una información, como unos datos que llevan a mucha gente a pensar que va a ocurrir una tragedia. Pero se dan unos elementos alrededor de ella que lo acercan a lo que a mí me parece que es la literatura clásica, ¿no? La tragedia clásica. Eh,
el evento en sí hace estallar otra serie de eventos y otro derramamiento de sangre que es casi como un caos que se forma a partir de este evento. Eh, claro, es como yo transformo un hecho histórico objetivo en literatura. Pues a mí lo que me interesaba sobre todo, desde que tengo 18 años en el siglo pasado hasta este momento, es eh, qué motivó a dos individuos muy jóvenes, entre 21 y 24 años, a llevar a cabo un acto como este, que es casi como decir un acto suicida. En el Así contexto, es, sí. en el contexto de la época, estaba claro que de allí no ibas a salir con vida, y si salías con vida en ese momento, no ibas a durar mucho, ¿no? Ese era el contexto de la época, porque esto es un acto de venganza, que quizás debía haberlo dicho desde el principio. El asesinato de Riggs es un acto de venganza. Algunos meses antes, en octubre del 1935, había ocurrido lo que se conoce como la masacre de Río Piedra, de hecho, en los alrededores de la Universidad de Puerto Rico, en el que mueren cuatro miembros del Partido Nacionalista y una persona que estaba en el lugar, en el lugar menos indicado, en el momento menos indicado. Y entonces ahí el presidente del Partido Nacionalista, Pedro Albizu Campos, jura que la muerte de estas personas va a ser vengada eh, se aclara que quien ha planificado esa masacre es el jefe de la policía, Alicia Francis Riggs, que le declara de manera taxativa la guerra al Partido Nacionalista, que como decíamos ahorita, pues es el grupo más radical independentista en aquel momento, ¿verdad? Que se enfrenta al poder norteamericano en la isla. Así que toda esa cuestión de la venganza está allí, es como decía ahorita, ¿no? Como una tragedia clásica. Sí, Y entonces sí, Rafael. Rafael, déjame preguntarte algo antes de claro, que claro. continúes. Fíjate que lo que estás comentando, bueno, ya empezaste, le dices el contexto a la novela, de dónde, cuál es el motivo, cuál es el origen de todo esto y de dónde vienen también los hechos. Cuando uno habla de la novela, piensa que a lo mejor hay parte de ficción, pero estoy entendiendo que estás narrando hechos con estadísticos, o sea, donde con números se puede señalar precisamente qué ocurrió, qué pasó. Y como bien lo señalaste, Rafael, viene siendo un parteaguas. Hay un antes y un después de este hecho de la muerte de este coronel. Y Sí, bueno, como bien lo señalas, eh, algo que tú señalaste, que a ti te llamó la atención, ¿cuál fue el motivo? ¿Hay algún motivo, Rafael, estrictamente que tú hayas podido recuperar en esta novela? bueno, el motivo, digamos, principal es la venganza ante el asesinato de compañeros del Partido Nacionalista, pero además hay una declaración de guerra casi taxativa. Cuando digo esto, no me refiero a que Riggs haya dicho, pues le declaramos la guerra a los independentistas, pero lo ha dicho de otra manera, ¿no? De manera tangencial. Le vamos a hacer la guerra al Partido Nacionalista, que es prácticamente lo mismo. Que de hecho en aquel momento todavía no habían presentado, digamos, una oposición armada de esa manera tan organizada como sí ocurrió a partir de la masacre de Río Piedra. Y en ese sentido, de ahí en adelante, la violencia política en Puerto Rico en esos 2 años siguientes fue terrible hasta culminar con la masacre de Ponce, en la que mueren aproximadamente 14 personas desarmadas en la ciudad de Ponce, al sur de Puerto Rico, la segunda ciudad más importante. Eh, y que hasta grupos independientes de derechos civiles norteamericanos llegaron a la conclusión de que había sido una masacre ordenada por el gobernador de entonces, también militar, por supuesto, Blanton Winship. A mí lo que me llama la atención, o me llamaba la atención de estos eventos, es que había solamente dos maneras de verlos. De la manera épica, casi acrítica, en la que las víctimas de la violencia política eran
héroes, eh, víctimas de la represión, pero no había ningún modo en que esos seres dejaran de ser héroes y convertirlos en humanos, en gente de carne y hueso. Y por otro lado, pues la criminalización de toda actividad frontal contra el gobierno de Estados Unidos en Puerto Claro. Rico. Entonces, ¿cómo convertimos a esos personajes en seres de carne y hueso? Eso yo creo que eso sería más el trabajo literario, el trabajo de escritura. Ajá. ¿Cómo tomas el hecho histórico objetivo? ¿Cómo tomas entonces los dos discursos opuestos, ¿no? A lo largo de la historia nuestra, de cómo se ha manejado ese hecho desde la épica y desde la ausencia total de humanización de estos seres, convirtiéndolos en héroes, o por el contrario, la criminalización de estas personas. Eh, entonces, digamos que el trabajo de escritor mío en ese momento fue pensar en lo cotidiano, en las cosas cotidianas, preguntas que a alguna gente le pueden parecer absurdas, pero que a mí me parecen de sentido común. ¿Qué pensaban estos jóvenes, Irán Rosado, Elías Bocham, que están allí en San Juan, en la capital de Puerto Rico, un domingo a plena luz del día, mientras se celebraba un juego de béisbol a escasos metros, y nadie estaba esperando que ocurriera un magnicidio? ¿Qué pensaban ellos? ¿Qué escuchaban? ¿Qué música escuchaban? ¿Qué comían? ¿Cómo vestían? ¿Cuáles eran las noticias más importantes del momento? ¿Qué había en el cine en esa época, en esos momentos? La situación de hambre en Puerto Rico, de pobreza extrema. Recordemos que esto es pocos años después de la Gran Depresión, ¿verdad? 1929, estamos hablando de 35 y 36. Puerto Rico tenía unos índices económicos en el suelo, obviamente, y había hambre literalmente. Pero ¿qué comían? ¿Dónde comían? ¿Cómo era la ley en Puerto Rico? ¿Cómo se ejecutaba la ley en Puerto Rico? Un país no solamente subordinado, sino una colonia casi clásica, ¿verdad? En la que gobernaba no un gobierno militar, pero sí militares, ¿no? Entonces se militarizaba la policía, ¿no? Una agencia, digamos, civil de seguridad y de orden, de ley y orden, pero que ha sido militarizada por este coronel Riggs. Entonces, todo eso puesto allí alrededor de ese hecho histórico para darle humanidad a los personajes y a la situación. Sí. El hecho de que, por ejemplo, Carlos Gardel, que eso a mí y en ese caso particular de Gardel me lo contó mi padre, que nació en el 1918. Es decir, tenía 18 años cuando este evento y vivía en el viejo San Juan. Carlos Gardel había venido algunos meses antes a Puerto Rico, unos meses antes de la llegada del gobernador de Puerto Rico, entonces Blanton Winship. Eh, y de Francis Rix. Entonces él me ha contado que cuando Gardel, imagínense, Carlos Gardel llega a Puerto Rico por el puerto de San Juan, había miles de personas que lo recibieron como lo que era, ¿no? Una superestrella del arte, de la canción, adorado por toda Latinoamérica. Él estaba allí, mi viejo, ¿no? Estaba allí. El pueblo estaba entusiasmado con Carlos Gardel. Meses después llega el gobernador de Puerto Rico y lo recibieron apenas 100 personas, 150 personas. Y entonces mi viejo decía, si Carlos Gardel hubiese sido allí parte de una elección para ver quién iba a gobernar a Puerto Rico, Carlos Gardel hubiese sido gobernador de Puerto Rico porque tenía la simpatía de todos los puertorriqueños. Esos otros, ¿no? Winship o Riggs, no tenían tanto, no ganaban tanta simpatía, obviamente. Eh, Claro. entonces, digamos, ese sabor de qué se escuchaba, qué comía la gente, cómo se vestían, qué es lo que estaba de moda, quiénes son los personajes que hay populares, ¿no? En esos
en ese viejo San Juan del 1936. Aquí hay personajes históricos que le dan también ese cierto sabor popular a la novela. Obviamente Rafael Hernández, que es conocido también en México, que es casi alguna Sí, gente así es. que es mexicano. Rafael Hernández, el compositor puertorriqueño. Eh, Hay otros cantantes, obviamente, muchos menos conocidos, pero cantantes populares que en aquel momento tenían mucho auge en Puerto Rico, como Davilita, Canario, etcétera. Cantantes que a su vez, de manera yo diría que muy valiente, eso se ha dicho muy poco, escribían guaracha, bolero, pero con letra dirigida precisamente a la lucha por la independencia de Puerto Rico. De hecho, Canario escribió una guaracha en la que da un recuento de la masacre de Río Piedra. Estamos hablando del Ok. contexto en el que ese tipo de expresión motivaba la represión del gobierno, que no es tan fácil Sí, como y había una actitud de Rafael, ¿no? Había una actitud ahí incluso de la comunidad de los músicos, esa comunidad que siempre, o por lo menos nosotros desde México, vemos eh, ese principio que tienen los músicos, muchos de ellos muy combativos y muy luchones por su patria, Rafael. Una pregunta más, Rafaela, a todo esto. Ya nos señalaste, ahora sí que decimos acá, ya nos picaste la cresta. ¿Dónde se consigue ese libro, Rafael? ¿Hay algún medio por el cual podamos conseguir esa novela? Sí, la pueden solicitar a través de las redes, accediendo precisamente al el periódico Claridad. El periódico Claridad es un periódico, como decía ahorita, un periódico independentista. eh, y aparte de ser un periódico semanal, hay una sección de venta de libros, pintura, etcétera. Y a través del periódico Claridad, que lo pueden conseguir a través de las redes, www.periódico Claridad, y a través de esa página electrónica lo pueden conseguir. Igual, librerías en Puerto Rico, Librería Laberinto, por ejemplo, que está en el Viejo San Juan, cerca de donde ocurrieron los hechos, por cierto. La librería Laberinto, igual, www.librerialaberinto PR, y ahí consiguen también el libro. Que es particular, yo pienso que es importante decir, Puerto Rico, que es un país latinoamericano, caribeño específicamente, ¿verdad? Que es un país caribeño, entre las cosas que necesita Puerto Rico es, como colonia, ¿no? Como sigue siendo colonia de los Estados Unidos, crear algún tipo de manifestación que permita que seamos reconocidos en el extranjero, que seamos reconocidos fuera de la isla, por supuesto, como una nación. La razón por la cual los libros puertorriqueños, que son muchos, múltiples, y sobre todo la poesía puertorriqueña, que está muy viva, apenas se conozca en el resto del mundo, no es porque no haya, sino porque no existe, qué sé yo, representación, digamos, internacional de puertorriqueños, aparte de deportistas, ¿no? Boxeadores, baloncelistas. Pero no tenemos embajada, no tenemos consulado, no tenemos una representación internacional más allá del deporte. eh, y, 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 y si pueden hacer el esfuerzo, y al menos por curiosidad, por curiosidad, de buscar literatura puertorriqueña a través de las redes, las redes, a través de librerías, a través del periódico Claridad, a través de instituciones como las universidades, se van a encontrar con no estoy hablando de mí, ¿verdad? Estoy hablando en general, ¿verdad? Una literatura y un arte muy diverso y muy fuerte, muy poderoso. No, Y pues el trabajo de un escritor puertorriqueño, yo creo, no, tampoco estoy diciendo que ese tiene que ser el deber de un escritor puertorriqueño, pero por lo menos el que yo asumo como escritor puertorriqueño es rescate de la memoria, los países subordinados, los países que están bajo el dominio, en este caso particular, ¿verdad?, de la política exterior norteamericana, por no hablar de imperialismo. Uno de los efectos que tiene el imperialismo es precisamente borrar la memoria de los pueblos.
Y yo como escritor lo que me interesa, entre otras muchas cosas, es precisamente convertir esa memoria histórica en algo, en arte, ¿no? En literatura, que se permita esa recuperación de alguna de nuestra memoria histórica. Si Así, estoy hablando mucho de corrido, tú me dices, ¿no? ¿Sabe qué? no, Rafael, por eso recuerda que te decía que coincidía, yo seguramente íbamos a coincidir en la charla. Y lo que tú acabas de mencionar, el recuperar la memoria histórica, es parte también del trabajo de Radio TV Taína. El recuperar esta información que tú nos has dado, el recuperar la literatura, la comida, el baile, la música, la pintura. Todo eso forma parte, eso es Puerto Rico. Puerto Ciertamente, Rico es una nación, Rafael, o sea, no es la gente que estamos en México, así vemos a Puerto Rico, lo vemos como un país aparte, o sea, y por eso estamos también en este proceso de impulsar, de dar a conocer la historia de Puerto Rico, los hechos históricos, su lucha que ha venido dando durante más de 100 años por su libertad, Rafael. Y bueno, pues déjame, de- ¿quieres agregar algo, Rafael? no, agradecer la oportunidad del diálogo, y sobre todo porque me hace recordar momentos en los que algunos compañeros decíamos que la cercanía cultural con México era enorme. Uno de mis mejores recuerdos era Telecine Mexicano que se daba en la televisión en Puerto Rico. Así que mucha de mi formación desde niño fue el cine mexicano. Sí, sí, sí. Y la música igual, ¿no? Esa conexión con México siempre fue muy cercana y además muy agradable. La comedia mexicana, los dramas mexicanos, el deporte, etcétera. Sí. Sí, así es, Rafael. Bueno, Rafael, pues ya nos ganó aquí el tiempo, y pues nada más que agradecerte, Rafael, el que podamos, y seguramente vamos a tener oportunidad de seguir platicando en otros momentos, en otros programas estaremos ahí, haciendo la invitación a poder hablar sobre otros temas, incluso tenemos conocimiento seguramente del periódico de Claridad, ya hemos tenido oportunidad de leerlo. Y hay temas de sobra que podemos seguir Claro, hablando, Rafael, y agradecerte que hayas podido estar con nosotros, Rafael. gracias a ti. No a ti, Rafael, te agradecemos mucho y estaremos en contacto. Sí, señor. Muy bien. Agradecemos al escritor Rafael Acevedo. A continuación, la doctora Margarita O'Neill nos presentará una nota sobre las elecciones en Venezuela. Este 28 de julio se llevaron a cabo las elecciones presidenciales en Venezuela, pero como todo proceso electoral hay dos fuerzas, una encabezada por el presidente Maduro, que no se ha doblegado ante las presiones externas de la oligarquía norteamericana y europea, que señalaban meses atrás un fraude electoral y exigían la renuncia del presidente. El máximo órgano rector de las elecciones, el Comité Nacional Electoral, el 28 de julio por la noche dio el adelanto, donde encabezaba Maduro las elecciones y a unos cuantos días ratificó su triunfo con un 51.2% de votos y un 44.2% de la oposición de Edmundo González y su líder María Corina Machado. Hay dos posturas muy claras ante los resultados de Venezuela. Por un lado, los que apuestan a acabar con el gobierno de Maduro a toda costa y con el uso de toda maquinaria mediática a su disposición en una actitud intervencionista. Y por otro lado, una actitud más mesurada, a la cual se sumó en un principio México, Colombia y Brasil al recuento de las actas y posteriormente el Vaticano con el Papa Francisco a evitar cualquier acto de violencia mediante el diálogo y se dé prioridad al pueblo venezolano. ¡Viva el pueblo bolivariano! Agradecemos la participación de la doctora Margarita O'Neill. A continuación, nos acompaña el arquitecto Luis Saracho,
Él es miembro de la organización Unidad Obrera y Socialista. Tendrá una intervención con el tema Venezuela y el conflicto postelectoral. Buenas noches a todos los televidentes y todos los usuarios de la radio TV Taína. Un saludo afectuoso a todos los hermanos puertorriqueños y a todos los hermanos del Caribe. Hoy se me hizo llegar la invitación para hablar del conflicto político que se está viviendo en Venezuela. Entonces, voy a dividir mi participación en dos momentos. Uno, vamos a hablar de por qué se convirtió esto en un problema electoral tan grande, por qué se hizo grande este problema electoral. Y el segundo punto, pues son las consecuencias políticas que va a tener. Tenemos en términos generales un problema en torno al proyecto político del chavismo, eh, eh, que de alguna manera, a partir de estos 26 años, se han convertido en una circunstancia ambigua, porque de alguna manera, si bien la oposición política al chavismo se vio beneficiada con el chavismo y en un momento dado, ya no. Esa circunstancia ha hecho que la oposición haya tenido distintas posiciones, no ha sido consecuente, no ha tenido un proyecto político coherente. Maduro era consciente que está viviendo un problema en torno a la continuidad política de ese proyecto. Ese proyecto se agotó y se agotó por diversas razones, desde el problema del precio de la dinámica de los petrodólares, la caída de los precios del petróleo, hasta la administración política, ¿no? En términos como de alguna manera el régimen se fue amafiando en términos generales. Entonces, desde que los tiempos políticos llegaron, Maduro amenazó que de ninguna manera iba a dejar el poder y que si se le obligaba a dejar el poder, esto se iba a convertir en una dinámica violenta. En términos generales, la oposición tenía dos alternativas: prestarse al juego electoral o no prestarse. No prestarse iba a ser, pues, la dinámica de dejar el camino abierto a Maduro para volver de alguna manera sin mayor problemas a garantizar su continuidad. Obviamente, al participar, pues sabían que iba a haber un conflicto de grandes dimensiones. Y el problema ya trascendió a la oposición, porque hoy, al final de cuentas, con el gran conflicto económico, social y político del chavismo, primero con Chávez y después con Maduro, pues ha habido un éxodo gigantesco de venezolanos a todo el mundo. Y en ese sentido, pues no podemos decir que esos venezolanos que se han exiliado, pues sean parte de la oposición política. Más bien son exiliados económicos. La gente que se ha tenido que ir es la gente más pobre de Venezuela, arriesgando la vida y enfrentándose a condiciones adversas. Obviamente, el chavismo quiso de alguna manera, ahora con Maduro, garantizar un testimonio, una dinámica internacional, y hasta invitó al Centro Carter para ser observadores. Pero al final de cuentas, el gran problema de la legitimidad de las elecciones, pues pasa precisamente por cómo de alguna manera imponer la verdad de que miles, cientos de miles de venezolanos pues no están a gusto con el régimen. ¿Por qué hay un conflicto electoral? Pues porque el régimen de Maduro, pues, no puede
no podría de alguna manera mostrar en las actas, colaborar con todos los observadores internacionales y mostrar que su triunfo fue legítimo, fue realmente. Entonces, la dinámica misma es que ante esta circunstancia y el repudio internacional que está habiendo en el mundo, pero fundamentalmente en Latinoamérica, entramos a un momento en el cual el conflicto ya no son las elecciones. El conflicto es cómo va Maduro a mantener el poder. Y esa es la dinámica que ahora nos va a llevar a la segunda parte de esta pequeña charla para que veamos en términos generales que ahora en este sentido estamos entrando en una verdadera crisis política regional, no solamente Venezuela. Muy bien. Entonces, el siguiente punto es el conflicto político. Digámoslo así, el problema de la transición política es un problema que a Maduro le preocupa más porque al final de cuentas no hay un mañana en la dinámica del régimen. Y por eso, de alguna manera, esta crisis política pone en riesgo a toda la región latinoamericana y el Caribe. Como ustedes pueden saber también, hay un conflicto político también en Cuba por la dinámica del proyecto social y económico. Entonces, hay inestabilidad en Latinoamérica, tenemos el problema de Perú, tenemos el problema de Bolivia. Entonces, la víctima directa de este conflicto es la democracia. En términos generales, al ideologizar esta circunstancia, al hecho de decir que la única posibilidad es la revolución bolivariana, no hay, entonces la voluntad de las mayorías queda, ¿cómo se llama? No tiene ya mayor relevancia. Entonces, el régimen se autonombró defensor de un socialismo que a leguas pues no está en la mirada del mundo, en la mirada de los mismos venezolanos. El conflicto está en curso. No es fácil definir el rumbo que tomará, y algunos plantean que se va a orientar muy parecido a lo que pasó en Ucrania con la revolución de Maidán, que de alguna manera él mismo, cuando sucedieron los hechos, estaba muy preocupado por esta dinámica. Algunos plantean que uno de los escenarios posibles va a ser la circunstancia del régimen nicaragüense, en donde la dictadura funciona ya sin ambajes como tal. Ese es el tema mismo de una revolución en curso para para quitar el poder a Maduro. Parecido o en la dinámica misma del fenómeno ucraniano. Entonces, ¿por qué esto es un conflicto para la región? Pues porque de alguna manera ninguno de los regímenes latinoamericanos está sólido. Todos tienen esta dinámica de este conflicto político en torno a las corrientes y al final de cuentas, aquí lo que en los elementos, en estos regímenes latinoamericanos, la lucha que se está dando es por la hegemonía de grupos de circunstancias políticas y beneficios de ciertos grupos, pero realmente el problema el avance de la democracia, las necesidades de la población, toda esta circunstancia no está presente. Entonces, por esta dinámica digo yo que en esta lucha la víctima es la democracia, porque desafortunadamente las necesidades de la gente, la opinión, la dinámica misma para fortalecer la democracia en nuestro
en nuestra región cada vez se va se está diluyendo un poquito más. Entonces, que se resuelva la vía de la transición en Venezuela por la vía de la violencia, pues va a traer para los vecinos, como le hace Colombia, Brasil, Surinam, problemas políticos muy, muy fuertes. No sabemos en ese sentido, en esta inestabilidad. Maduro en su desesperación plantea apoyarse en los BRICS y los BRICS están dispuestos a plantear. Así que este es el conflicto. Estamos en un proceso verdaderamente histórico. Agradecemos al arquitecto Luis Saracho. Amigos, ha sido un placer realizar un programa más para todos ustedes. No olviden suscribirse y regalarnos un like. Agradecemos a Freddy Vadillo en la producción técnica y edición. En la producción ejecutiva, a Juan Antonio Papo Castillo y a Ramón O'Neill post-mortem. A Rodrigo Lucena, a Enrique Caruti. Colaboradores, Elda Carreño, Belén León, Enrique Aguilar, Raúl Pérez Ríos, Adilene Morales, Alonso Villalobos y Karen Rodríguez. A la doctora Amelia del Castillo. Ella es nuestra corresponsal en Perú. A la doctora Angélica Dueñas. Ella es nuestra corresponsal de Colombia. En el diseño gráfico, a Anita Avilés. No nos queda más que decirles, amigos, recuerden suscribirse y regalarnos un like. Radio TV Taína.